Una vida nueva, parte número 13. Es el tema que continuaremos estudiando en esta ocasión, hoy, agosto 23 del año 2020. El subtítulo de este mensaje es Ayuda al necesitado. Ayuda al necesitado. Como introducción, vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Yo voy a hacer lectura de esta porción en la versión La Biblia al Día. Dice así: mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás te vean y te admiren. Los que lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Cuando des alguna limosna, no lo andes proclamando como los hipócritas, que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para que la gente se fije en lo caritativos que son. Te aseguro que, aparte de eso, no tendrán otra recompensa. Pero cuando hagas algún bien, hazlo calladamente. No le digas a tu mano izquierda lo que tu mano derecha está haciendo. Pero tu Padre que conoce todos los secretos te recompensará. Vamos a orar. Padre nuestro, tú sabes cómo me siento y me reconozco de incapaz para predicar tu palabra. Tú conoces mi condición emocional, espiritual. Y por eso, sabiendo que no puedo predicar, Señor, que no lo puedo hacer si no es con tu ayuda, clamo a ti, te ruego que por favor me ayudes a poder hablar esta palabra tuya, que lo haga de la manera correcta, agradable a ti, que lo haga con el respaldo tuyo, con la dirección tuya, con ese poder que tú tienes y nadie más, para convencer, para redarguir, para hacer que tu palabra no vuelva vacía. Te lo imploro, Señor, esta ayuda en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos viendo en el Sermón del Monte de Jesús la descripción de cómo se comporta un discípulo de Cristo. El aspecto que nos corresponde ahora es acerca de la limosna, entendiendo esta no como unas monedas que se dan a un pordiosero, sino en general como la ayuda que se da a alguien que se encuentra en necesidad. Lo que la versión leída llama buenas obras. De la porción leída podemos distinguir 5 puntos, pero antes quisiera señalarles este principio. Las obras hablan más fuerte que las palabras. Las obras hablan más fuerte que las palabras. Vamos a empezar con el punto número 1, una ayuda sin esperar nada a cambio. Una ayuda sin esperar nada a cambio. Aquella persona que hace una supuesta obra de caridad, esperando que se le devuelva el favor, ya no es una obra de caridad o de amor, más bien sería un intercambio comercial. Jesús dijo ahí en Mateo 6:3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, dijo el Señor. Esto quiere decir, no le digas a nadie que hiciste un favor a una persona, que nadie se entere de lo bueno que hayas hecho, ni siquiera, si es posible, la misma persona a la que le hiciste el bien, para que ella no sienta el compromiso de tener que retribuirte
si llegara a poder hacerlo. Les voy a poner un mal ejemplo. Y desgraciadamente ese mal ejemplo es de un hombre que fue sobresaliente en su vida entre los que vienen en la Biblia. Lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 25 y versículos del 5 al 8. Primero de Samuel 25 del 5 al 8, y ese hombre es David. Cuando todavía no era rey, dice así la palabra de Dios. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea la paz a ti y a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y callaron. Es verdad, David y sus hombres habían tratado bien a los pastores de Nabal. Les habían brindado su ayuda, su protección, el cuidado a ellos y a las ovejas. Por aquello de que hubiera asaltantes o personas que les intentaran robar las ovejas, ellos les habían dado protección, les habían dado abrigo. Ahora David y sus hombres tenían necesidad de provisiones, se les acabaron. Y entonces David quiso cobrar el favor a Nabal y envió a estos jóvenes para pedirle las provisiones. Pero pregunto, ¿es un favor aquello que se cobra por él? No, no lo es. Nabal, que era un hombre necio y mal agradecido además, se negó a darle las provisiones que David le estaba pidiendo. Entonces, David reaccionó con ira. Fíjense, en el versículo 13 de 1 Samuel 25 dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. ¿Para qué iba David con 400 hombres? Iba enojado a desquitar su ira, a matar a Nabal y a la gente de Nabal, porque le había negado su ayuda, cuando él antes le había dado ayuda. Es decir, David sí brindó ayuda a los pastores de Nabal, pero él sí esperaba algo a cambio. Él esperaba retribución por el favor que había hecho. Pero eso no es un favor ni es una buena obra cuando se espera que la persona a la que se le hizo el favor después le devuelva el favor. Bueno, si quieres saber más de la historia, puede ir a la Biblia y leer cómo terminó este asunto si no lo sabe. Si ya lo sabe, pues qué bueno. Ese fue un mal ejemplo de David. Hizo una buena obra, aparentemente, pero después quiso que se le devolviera el favor. Y con esto David perdió su bendición. Bueno, vamos a ver ahora un buen ejemplo. Ese buen ejemplo es de Job. En el libro de Job, capítulo 29, versículos 11 al 16, dice así: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Y el versículo 15 dice: yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era
padre. Fíjese bien aquí. Job era un hombre rico, ciertamente, como Nabal también era un hombre rico, pero Job ayudaba a quienes. Job ayudaba al pobre, ayudaba al huérfano, ayudaba a las viudas, desamparadas, ayudaba a los que estaban incapacitados para trabajar y ayudaba a los pordioseros. Pregunto, ¿qué podía esperar a cambio de ellos? ¿Qué podía esperar Job a cambio de ellos? La respuesta es nada. No tenían nada para poderle corresponder a Job los favores que él les hacía. Precisamente él los hacía porque no esperaba recibir nada a cambio. Solo sus puras palabras bendiciéndolo. Con eso Job se sentía bienaventurado de escuchar que estas personas lo bendecían. Ese era su pago, entre comillas, ¿verdad? Recibir las bendiciones de estas pobres personas. Bueno, otro buen ejemplo, nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 2 al 4. Mateo, capítulo 8, versículos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué quiero notar en este pasaje? La frase que dice: no lo digas a nadie. Jesús anduvo haciendo muchos bienes, anduvo sanando a los enfermos, anduvo alimentando a multitudes, anduvo resucitando muertos, anduvo ayudando, ¿se acuerdan? En una boda donde se les acabó la bebida y Jesús la produjo de una manera milagrosa. Pero ¿saben cuánto les cobró a todos ellos? ¿Cuánto le cobró al leproso que le dijo: si quieres puedes limpiarme? ¿Cuánto le cobró a las personas que le resucitó a alguno de sus muertos? ¿Cuánto le cobró a algunos de esos enfermos que estaban ciegos, cojos, a aquella mujer con flujo de sangre, a esas multitudes? ¿Cuánto les cobró el platillo que se les sirvió a esos 5,000 o a los 4,000 hombres? ¿Cuánto se les cobró? La respuesta es nada, nada, nada y nada. No les cobró nada por los favores que les hizo, ni siquiera les pidió una ofrenda, como algunos hacen, una ofrenda de amor o una ofrenda para su ministerio, o que siembren en su ministerio, como dicen ahora. No les pidió una siembra, nada, ni siquiera les pidió, entre comillas, para la gasolina o para sus gastos de pasaje y de hospedaje. Oye, pues de perdido, páguenme el pasaje y hospedaje que estoy gastando. Nada, nada. Y también Jesús, como acabamos de leer en Mateo 6, del 1 al 4, Él no hacía tocar trompeta para que todo el mundo se enterara de sus favores. Es decir, Él no publicaba, no decía: vayan y díganle a todo el mundo lo que yo estoy haciendo por ustedes. Al contrario, leímos ahorita en este pasaje que le dijo a este hombre leproso: mira, no lo digas a nadie. No lo digas a nadie. Jesús hizo este favor y no quería que nadie se enterara y le dijo al leproso: no lo digas a nadie. Ve y preséntate conforme a la ley de Moisés, da tu ofrenda, pero no a Jesús, da tu ofrenda al templo y preséntate al sacerdote. Fue lo que le dijo Jesús. Tenemos este muy buen ejemplo de nuestro Señor Jesús. El punto fue una ayuda sin esperar nada a cambio. Ahora vamos al punto número 2, que se llama así: no juzgar a otros
porque no hacen lo mismo que tú. No juzgar a otros porque no hacen lo mismo que tú. Hermano, si tú acostumbras a hacer buenas obras, pero luego juzgas a otros porque no hacen lo mismo que tú, entonces pierdes la bendición del Señor. Y esta es una mala actitud que es muy común y corriente. Hermanos que hacen muchas cosas buenas, que son muy acomedidos, muy serviciales, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario, hermanos que trabajan duro en algún ministerio, pero que luego se quejan porque muchos otros no lo hacen tan bien. Se quejan. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que invitamos a los hermanos de iglesia, todos, se dé el anuncio, este próximo sábado por la mañana vamos a limpiar las sillas de la iglesia, vamos a ponerlas bien limpiecitas, cada uno tráigase una fibra, tráigase pues detergente, algo para limpiar, porque vamos entre todos a limpiar las sillas. Se llega el sábado, la hora indicada, y resulta que nada más viene un hermano, y son 200 sillas, y ese hermano acomedido, cumplido, empieza a lavar una silla, otra silla, 200 sillas, él solito. Qué bueno. Pero después, cuando está lavando, empieza a quejarse, no vino nadie, me dejaron solo, y que malos son los hermanos, y que no sé, y que el otro, y empieza a hablar mal y a murmurar en contra de sus hermanos, porque los demás no hicieron lo mismo que él hizo y lo dejaron solo, lavando las 200 sillas. Cuando alguien hace esto y se queja, pierde la bendición de Dios. Miren, lo voy a poner en dinero, aunque no estoy diciendo que las bendiciones de Dios son en dinero siempre. Hay muchas más que no tienen nada que ver con dinero, pero para fines de explicación lo voy a decir así. Porque cuando a mí me ha pasado esto, y si me ha pasado en otros tiempos, yo digo, pues qué bueno que no vino nadie, porque entonces las bendiciones que Dios iba a repartir entre todos los que iban a venir, me tocaron a mí solito. Todas son para mí. Qué bueno. Si hubieran venido 2, me hubiera tocado la mitad de las bendiciones. Si hubieran venido 3, la tercera parte de las bendiciones. Pero como no estuve más que yo solito, pues me tocaron todas las bendiciones. Déjame explicarlo. Por ejemplo, supongamos que Dios dice, yo voy a bendecir con 10 pesos por cada silla que lave algún hermano. Bien, como fue nada más uno y lavó las 200 sillas, a ese único hermano Dios le va a bendecir con 2,000 pesos. 200 por 10, 2,000 pesos. Oh, muy buenos, ¿verdad? Muy buenos. Pero vamos a suponer que fue otro hermano, entonces ya nada más le toca 1,000 pesos a uno, 1,000 pesos al otro. Vamos a suponer que fueron 4 hermanos a lavar sillas, bueno, pues ya nada más le toca 500 pesos a cada uno, si cada quien lava la misma cantidad de sillas. ¿Me entendieron? Pero entonces a ese único hermano que fue, le va a tocar toda la bendición para él solito. Entonces en lugar de quejarse, se debería de poner contento. Y lo que es peor, si se queja, es posible que Dios diga, pues yo le iba a dar 2,000 pesos, pero no le doy nada, porque lo hizo de mala gana, porque no lo hizo con una buena actitud, no lo hizo por amor, y lo que no se hace por amor, no, dice la Biblia en 1 Corintios 13, de nada me sirve, de nada me sirve. Y un quejumbroso, un murmurador, no tiene amor. Bueno, el otro extremo del quejumbroso es el orgulloso, el que hace las cosas y no juzga, pero se siente orgulloso de lo que él hace y los demás no hacen. Un ejemplo lo tenemos ahí en Lucas capítulo 18,
versículos 11 y 12. Muy conocido, Lucas 18, versículos 11 y 12, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo hago mucho. Aquí está externando orgullo, soberbia, por lo mucho que hace. Todo eso pierde la bendición. Todo eso hace que la persona pierda la bendición, o porque juzga a los que no hacen nada, o porque se siente orgulloso, soberbio de lo mucho que él hace. Bueno, punto número 3. Dios ordenó hacer obras de caridad. Punto número 3. Dios ordenó hacer obras de caridad. Miren, fue en el corazón de Dios que nació el deseo de que su pueblo, Israel, hiciera obras en favor de los necesitados. No fue algo que nació de los israelitas hacerlo, sino nació de Dios, el que su pueblo hiciera esas buenas obras en favor de los necesitados que hubiera. Y por eso, porque nació en el corazón de Dios, Él lo instituyó en su ley. Vamos a leer esto en Deuteronomio 15, versículo 11. Deuteronomio 15, 11. Vamos a ver cómo Dios ordenó hacer obras de caridad a su pueblo Israel. Dice así la palabra de Dios: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Fíjese lo que dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, ¿no es cierto? Nunca han faltado personas necesitadas, personas que viven en una gran pobreza. Nunca, ni en tiempos de Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni hoy en el año 2020, no han faltado que haya personas en una gran necesidad, en una gran pobreza. Y sabiéndolo esto, Dios dice: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Pero saben, la ayuda que ellos deberían prestar no solo era o debía ser para sus hermanos del pueblo de Israel, sino también para los que no fueran del pueblo de Israel, que habitaran con ellos, o sea, para los extranjeros. Vean ahora Deuteronomio 24, versículos 19 y 20. Dice así el Señor en su palabra: cuando ciegues cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esto me recuerda mucho a Ruth. ¿Se acuerdan? Ruth, que fue a recoger lo que sembraba en el campo de el que después fue su esposo. Bueno, sigo leyendo, dice: para que bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Otra vez vuelve a mencionar: extranjero, huérfano y viuda. Cuando tú vayas a un árbol y vayas a cortarle el fruto del árbol, no lo vas a
a zarandear para que no quede nada de fruto en el árbol, sino vas a dejar que quede allí fruto. Y eso que queda va a ser para que después vaya el extranjero, para que vaya el huérfano y para que vaya la viuda y tome y tenga para alimentarse. Sigue diciendo el texto: cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Notaron? Así que Dios ordenó que su pueblo fuera caritativo, que pensara en el extranjero, en el huérfano y en la viuda, y le dejara siempre del fruto de su campo, le dejara siempre una parte para de allí ellos tomaran y se alimentaran. Pero eso fue en aquel tiempo. Hoy día muy pocos cristianos tienen un campo, muy pocos se dedican a la agricultura, y podrían decir los demás de nosotros: ya me salvé. Estos mandamientos no son para mí porque yo no tengo campo ni soy agricultor. Además, ya no estamos bajo la ley. Es cierto esto, es verdad, pero el principio de ayudar al necesitado sigue siendo válido para nosotros en nuestro tiempo. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento también lo dice para los cristianos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Búscalo. Gálatas 6, 10. ¿Ya lo tienes? Dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Es el mismo principio. Como cristianos debemos hacer bien, bendecir con nuestros bienes, con nuestros recursos, a los hermanos que son también cristianos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, pero también dice a todos, o sea, también a los que no son, que veamos que tienen necesidad. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. De modo que ese mandamiento del Antiguo Testamento, y que ahora también lo vemos en el Nuevo Testamento, lo podríamos poner en nuestro tiempo más o menos en estas palabras. Fíjense: cuando recibas tu salario, no te lo gastes todo. Deja algo para compartir con el hermano necesitado, la viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Cómo la ves? Cuando recibas tu salario, no te lo gastes todo. Deja algo para compartir con el hermano necesitado, con la viuda, con el huérfano y el extranjero. Así lo podríamos poner en tiempos modernos. Vamos al punto número 4. Este 4 es: invierte en tu cuenta en el cielo. Invierte en tu cuenta en el cielo. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta en el banco? Una cuenta de ahorros, de débito, como le dicen ahora. Tal vez algunos o varios tenemos cuenta en el banco. Ya sea Bancomer, Banamex, HSBC, Scotiabank, Banorte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo te pregunto, hermano o hermanos, ¿cuántos tienen una cuenta de inversión allá en el cielo? ¿Cuántos tienen depósitos que han hecho a su cuenta allá en el cielo? Tal vez aquí en la tierra sí, pero ¿y en el cielo? Miren,
Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Se acuerdan? Y es verdad, nada nos podremos llevar al cielo cuando muramos. Nada. Los hombres más ricos en este momento en el planeta Tierra, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, tienen fortunas que rebasan los 100,000 millones de dólares cada uno. 100,000 millones de dólares. Arriba de esa cantidad, estos hombres tienen esa fortuna. Pero saben, no se van a poder llevar el día que mueran ni siquiera un centavo de dólar. Y muy probablemente van a ir al infierno si no se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. Estos hombres tan ricos no se van a poder llevar ni un centavo de dólar. Y eso al infierno. A menos que se arrepientan y crean en Jesucristo. Pero tampoco los cristianos, ricos, clase media o pobres, tampoco los vamos a poder llevar ni un centavo de peso o una monedita de 10 centavos o de 50 centavos. Pero ¿saben? Sí podemos invertir aquí en la tierra para tener tesoro en el cielo cuando lleguemos allá. Repito, sí podemos invertir aquí en la tierra para tener tesoro en el cielo cuando lleguemos allá. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo abrir una cuenta de ahorros allá en el cielo estando aquí en la tierra o mientras estoy aquí en la tierra? Bueno, mira cómo lo podemos hacer. Esta es una manera en que se puede hacer. Mateo 19, versículo 21. Mateo 19, versículo 21. Espero que lo tengas abierto tu Biblia y dice así. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Se fijaron? Da a los pobres de lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo de esto es Bernabé. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37. Hechos 4, versículos 36 y 37 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto fue en medio de una gran necesidad en aquel tiempo, que había muchas personas, muchos hermanos que estaban necesitados, y entonces Bernabé vendió una heredad que tenía y la trajo a la iglesia para ayudar a sus hermanos en necesidad. Eso es hacer tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. ¿Cuánto tesoro tienes en el cielo, mi hermano? Vamos al punto número 5 y último, que se llama así: Jesús ordenó y practicó la ayuda a los necesitados. Jesús ordenó y practicó la ayuda a los necesitados. Bueno, ya leímos en Mateo capítulo 6, del 1 al 4, que fue la primera lectura que hicimos, en donde Jesús enseña sobre la ayuda a los necesitados. Pero no solamente enseñó,
sino también Él lo practicó. Lo vemos en algunos pasajes en donde se da a entender que Jesús no solo ayudó a los enfermos, a los tristes por la muerte de un ser querido, resucitándolo, sino también con ayuda económica a los pobres. Voy a dar un ejemplo. En aquella última cena con sus discípulos, vean lo que dice Juan capítulo 13, versículo 29. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando le dice Jesús en voz baja o al oído a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, es decir, traicionarlo, los demás discípulos pensaron que Jesús le había dicho, entre otras cosas, como él tenía la bolsa, él era el tesorero del grupo, le pensaron que quizá le había dicho, ve y darle algo a los pobres, de la bolsa, de lo que tenemos ahí, da una ayuda económica a los pobres. ¿Por qué pensaron esto? Bueno, ellos, para que hayan podido pensar esto, es porque habían visto antes que Jesús lo hacía. ¿No es cierto? Jesús acostumbraba a dar monedas a los pobres y por eso los discípulos pensaron que le había pedido a Judas que lo hiciera. Si no, no hubieran pensado eso. Entonces Jesús ordenó y practicó la ayuda a los necesitados. Vamos a la conclusión, que dice así. Número 1. Como cristianos estamos llamados a ayudar a los necesitados, primeramente a nuestros hermanos, pero también a los demás, a los que no son nuestros hermanos en Cristo. Número 2. Cuando lo hagamos, no debemos tocar trompeta. Es decir, que no se entere todo mundo lo que hicimos. Ah, qué bárbaro, qué bueno es el hermano fulano. Mira cuánto le dio a esta familia, cuánto dio a esta otra familia, ayudó, apoyó a estos hermanos, etc. No. Y hoy podríamos decir, en lugar de tocar trompeta, no lo publiquemos en las redes sociales, no lo pongas en tu muro de Facebook, en tu estado de WhatsApp, etc. Para que todo el mundo se entere, ay, qué bueno es el hermano o la hermana que apoyó en esta causa buena o apoyó a aquel hermano que estaba en necesidad. No debemos hacer tocar trompeta. Y número 3, una buena obra lo es si se hace para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Una buena obra lo es si se hace para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. ¿Está entendido? Quiero darles algunos datos de personas conocidas del ambiente artístico. Miren, ¿han oído hablar de una cantante llamada Shakira? Bueno, Shakira creó la fundación Pies Descalzos, que ha donado zapatos para niños en su ciudad natal. Además, les apoya en su nutrición. Antonio Banderas, un actor español, apoya campañas contra el hambre en Somalia, Djibouti, Etiopía y Kenia. También colabora con un hospital infantil en Los Ángeles. Tiene una fundación que otorga becas a universitarios sin recursos y ayuda a enfermos de cáncer. John Travolta, un actor norteamericano, ha piloteado su propio Boeing 707 para llevar alimentos, material de primeros auxilios y médicos a los damnificados en desastres como el huracán Katrina en Nueva Orleans y el terremoto en Haití.
Angelina Jolie, esta actriz, apoya campañas en contra del abuso de la mujer y las guerras que afectan a los niños. Ella ha adoptado niños en Camboya, Etiopía y Vietnam y viven con ella en Estados Unidos. Son 4 ejemplos de personajes conocidos en el medio artístico y quisiera hacer esta pregunta. ¿Cómo sabemos estos datos? ¿Cómo es que sabemos estos datos de estas personas? ¿Saben por qué? Porque ellos tocan trompeta. Porque los publican en los medios de información. Ellos publican y se toman fotografías y documentales en donde se ve las buenas obras, entre comillas, que ellos están haciendo. Si ellos hicieran todo esto y nadie supiera que lo hacen, otra cosa sería. Pero sabemos todas estas cosas y de muchos más porque lo publican. Sale en las revistas, en periódicos, en la televisión, en Facebook, en Google. Ahí lo podemos encontrar estos datos también. Está publicado. Están tocando trompeta. El Señor dice, mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás te vean y te admiren. Los que lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Cuando des alguna limosna, no lo andes proclamando como los hipócritas que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para que la gente se fije en lo caritativos que son. Te aseguro que, aparte de eso, no tendrán otra recompensa. Pero cuando tú hagas algún bien, hazlo calladamente. No le digas a tu mano izquierda lo que tu mano derecha está haciendo. Tu Padre, que conoce los secretos, te recompensará. Vamos a orar. Padre nuestro, que esta palabra sencilla pueda movernos a todos a practicar la ayuda primeramente a nuestros hermanos en Cristo, que en estos días atraviesan algunos por una gran necesidad. Que estas palabras sencillas nos hagan también a interesarnos en ayudar a aquellos que, aunque no sean hermanos en Cristo, algún vecino, algún amigo, algún conocido, que nos enteremos que está padeciendo gran necesidad, para que tu nombre sea glorificado, no para que la gente nos admire, nos lo agradezca y nos retribuya el favor de ninguna manera. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Toca nuestros corazones a practicar la misericordia. La misericordia. Como dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente, y entre las cosas que dice ahí es, amar la misericordia. Hacer misericordia.
hacer justicia y humillarte ante tu Dios. Que así sea, Señor, para que demostremos que somos tus hijos, porque tú amas. Y si somos hijos, también debemos practicar el amor. Y el amor se manifiesta en acciones de amor en favor de nuestro prójimo, hermano en Cristo o extranjero. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres misericordioso con nosotros. En el nombre de Jesús, a quien tú entregaste en un cruel sacrificio para que pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. ¿Qué más grande dádiva puede haber? Cualquier dádiva que hagamos nosotros es insignificante comparada con esa dádiva que tú hiciste. Una dádiva de gracia, una dádiva de misericordia. En su nombre, Señor, te agradecemos y pedimos esto. Amén. Hermanos, como decía ahorita en la oración, en estos días ha habido muchos negocios que han cerrado, empresas que han recortado su personal, y esto ha producido mucho desempleo, ha producido que familias de nuestra congregación ahorita estén padeciendo necesidad económica. Si tú te enteras de algunos de ellos y puedes, pon en práctica este mensaje y ayúdales. Si no puedes, pues te agradecemos que nos lo comuniques, que nos lo hagas saber a mí o a otros hermanos de la congregación para que podamos hacerle llegar una ayuda y de esta manera estemos poniendo en práctica la palabra de Dios. No solamente seamos oidores, como dice Santiago 1:22, sino también hacedores de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. El Señor nos preste vida. Estaremos una vez más un mensaje el siguiente domingo, Dios mediante. Bueno, gracias. Señor les bendiga.